Esta práctica en esta semana de la Pasión. Las pláticas, las prédicas serán hasta el Jueves Santo de la semana siguiente y ya el Viernes Santo será el Vía Crucis. Y se dan estas prédicas para que tengan conocimiento de lo que es la humanidad de Cristo, para poder amarla y poder salvarse. Si no se sabe lo que es Jesús en su humanidad, no hay salvación. De modo que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. La oración es un combate espiritual, porque la vida es eso, una lucha contra el demonio, contra el mundo y contra la carne. Y se va a la oración a buscar los deseos de Dios, pero en toda oración, ya sea la de los principiantes, los que comienzan a orar, ya sea la oración contemplativa, en toda oración está también al lado el demonio, que pone sus deseos, sus sugestiones, que molestia de muchas maneras, que tienta a cada alma según lo que es ese alma y según cómo vives. La oración de Jesús en el huerto es el sufrimiento de su agonía espiritual. Triste está mi alma hasta morir, hasta la muerte. Y va a ser una muerte total en el espíritu, no en lo físico, porque estamos hablando del huerto, no de la cruz. Jesús como verdadero hombre tiene necesidades, pasiones y sufrimientos. Es humano. Sufre física, moral y espiritualmente. Jesús, en cuanto Dios, es uno con su Padre. Y el Padre lo amaba desde toda la eternidad, y el Padre se había complacido en él. Este es mi Hijo amado, escucharlo 3 veces en el Evangelio, y el Padre encontraba en su Hijo su divina alegría. Y Jesús amaba a su Padre como solo un Dios puede amarlo. Debido a nuestro intelecto imperfecto, porque tenemos un cerebro que de poco sirve, no podemos comprender el misterio de la Santísima Trinidad. Dios, el lenguaje de Dios es perfecto, pero encuentra en nosotros un obstáculo para explicarnos lo que es Él. Eso es por el pecado original que nos ha hecho tontos de remate. Nacemos tontos, vivimos tontos y morimos tontos en la inteligencia.
Jesús que era amado por su Padre y él lo amaba de igual manera, en el huerto sintió el rigor de su Padre respecto a su humanidad. Estamos viendo que la oración de Jesús es la propia de su vida. Jesús es el Redentor y eso significa ser un alma víctima. Y la oración de toda alma víctima es conocer, experimentar el rigor de Dios, la justicia divina. Eso es toda alma víctima. Y por lo tanto, hay muchos grados en las almas víctimas. Cada alma tiene su oración porque cada alma tiene una vida y Dios le pide a cada alma un grado de experiencia de su justicia divina. La vida humana de Jesús es la vida del Redentor, es decir, del que se ofrece al Padre para expiar los pecados de todos los hombres, no solamente de algunos, de todos. Es el alma víctima por excelencia, es el Redentor, es el mediador. Y por tanto, en su humanidad, Jesús sufre y llama para que por medio de ella, de su humanidad, de Jesús como hombre, no de Jesús como Dios, las almas puedan salvarse. Porque si Él no sufre en su humanidad los rigores de su Padre, nadie se puede salvar. Jesús tenía que experimentarlo todo, cualquier sufrimiento físico, moral, espiritual que un hombre, que cualquier hombre de cualquier tiempo vivía. Y por eso tuvo que sufrir moralmente en la cena, tener al traidor y darse al traidor y hablarle como un amigo para que los demás no lo mataran por ser traidor. No hicieran un acto, un pecado, por defender a Cristo. Cristo padeció en su carne de verdadero hombre las necesidades, pasiones, sufrimientos como modelo, que es de nuestra humanidad, como modelo. Cuando sufras, tienes que mirar al crucificado y entonces podrás seguir sufriendo, porque ya Cristo ha sufrido lo mismo que tú estás sufriendo, sea una enfermedad, sea una contrariedad, sea lo que sea una obsesión demoníaca, ya Cristo lo sufrió antes, porque Cristo experimentó cualquier cosa de cualquier hombre de todos los tiempos, para ser el modelo, para que los hombres pudiéramos imitar a Cristo sufrientes y tener en él, en su sufrimiento, la fuerza
para abrazar el dolor por, por medio del amor. Por amor a Cristo sufro, porque Él ya ha sufrido por mí. Realmente Jesús ha sufrido y sabe por experiencia propia lo que es el dolor de ser mirado por Dios con severidad y ser abandonado del mismo Dios. En el huerto, la divinidad y la humanidad se separaron. Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana. Hubo una separación espiritual en el huerto. Cuanto más cerca estaba la hora de su crucifixión, más sentía alejarse al Padre. Cada vez más su humanidad se separaba del Padre. Su humanidad se sentía cada vez menos sujetada por la divinidad de Dios. Ese es el misterio del huerto de los olivos. Esta separación real entre divinidad y humanidad en Cristo. Cristo como hombre se sintió solo, totalmente solo, porque sufrió en todos los modos posibles. Lo sufrió todo y por todos y en todas las cosas, también incluyendo el abandono de Dios, que después en la cruz va a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya empieza en la cruz, ya tiene el sufrimiento físico, en el huerto el espiritual. La separación de Dios trae consigo miedo. Cuando Dios se separa, el miedo es la vida del hombre. Trae consigo un agarrarse a la vida. Es lo que hacen los hombres cuando viven fuera de Dios. Se agarran a la vida, viven con miedo y trae abatimiento, cansancio, tedio de la vida. Los hombres, a pesar de buscar los placeres terrenales, al final están cansados y tienen que seguir buscando placeres porque se sienten vacíos en lo que viven. La vida es un vacío para el que no tiene a Dios y tienen que llenarlo de muchas cosas para acallar su conciencia que les grita continuamente su pecado de apostasía de Dios. Ese es el mundo de hoy. Está vacío y lo llena ese vacío de tonterías todos los días. Nada más hay que pasearse por las redes sociales. Están llenas de estupideces, de tonterías, de locuras que la gente habla para sentirse llenos de algo, de sus locuras. Cuanto más profunda es esta separación de Dios, más fuertes son estas consecuencias, más fuerte es el miedo, más apego hay a la vida,
y más la vida es un auténtico cansancio, un auténtico aburrimiento, una auténtica soledad y vacío. Y cuando esta separación es total, como se vive hoy día, entonces aparece el suicidio, la desesperación. El suicidio de una persona es porque vive separada totalmente de Dios. Eso es el suicidio. Jesús sufría esta separación de Dios no por sus pecados, sino por cargar los pecados de toda la humanidad. Cada pecado, y por tanto en su alma experimentó también no haber merecido esta separación. Una cosa es cargar con todos los pecados y sentir la separación. Eso es una cosa espiritual y otra cosa es el sufrimiento moral de conocer que no merezco sufrir esta separación espiritual total. No merezco vivir en la desesperación más total y absoluta. No merezco porque no tengo culpa, no tengo pecado. Pues esto también le trajo más sufrimientos a Cristo. Jesús en su humanidad tenía que conocerlo todo, esas desesperaciones humanas, para poder interceder a favor de todos los hombres ante su Padre. Esto es un alma víctima. Esto es la reparación de Cristo, su obra de reparación. La mediación entre Dios y los hombres es en grado al conocimiento y experiencia de los pecados de los hombres. En la medida en que tienes experiencia del pecado del otro y conoces el pecado del otro, en esa medida estás reparando. Hablo del conocimiento que se da en la oración, no del conocimiento que yo puedo ver cómo el otro está pecando exteriormente. La mediación, el mediador, el que se pone entre Dios y el hombre, el alma víctima, es aquella que experimenta, que conoce vía oración, vía experiencia mística, el pecado del otro y lo sufre para poder ser instrumento de salvación de esa persona. Y por eso todos están llamados en Cristo a ser almas víctimas, pero pocas almas llegan a este grado y se quedan en sus oraciones, que son de principiantes, como decía Santa Teresa de Jesús. Todas las almas están llamadas a la oración de contemplación, todas, pero son muy pocas las que llegan porque no se disponen las almas. Se conforman con sus oraciones, que es conformarse con su estilo de vida. Un estilo de vida pobre en el aspecto espiritual.
Hay grados en las almas víctimas. Cada una es para una experiencia. Cada una es para interceder por unos pecados, por unos pecadores. Y la que más creces se asemeja más al Redentor, a Cristo crucificado. Jesús es el alma víctima que podía interceder por todos los hombres de todos los tiempos, porque había experimentado en su humanidad toda la justicia de Dios, todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Por eso Jesús en el huerto de los olivos se queda solo, sus apóstoles durmiendo. Ellos no pudieron enfrentar el combate espiritual que el demonio ponía a Jesús en su oración al Padre. No podían enfrentar ese combate espiritual. No estaban dispuestos. El vino de la cena les atontó, les durmió. Jesús experimentó lo que significa estar solo como redentor. Todos le abandonaron, los apóstoles durmiendo, no le ayudan y su padre tampoco. Todos están lejos en su oración. Por eso dice San Lucas, lleno de angustia, oraba con más instancia y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Jesucristo el expiador, la víctima, el cordero antes de ser inmolado, conoce los golpes, conoce el cuchillo que penetra y abre sus venas y mata. Jesucristo es el Cordero de Dios. Y por eso Jesucristo en su pasión nunca perdió el conocimiento. Tenía que conocer al detalle cada sufrimiento, porque es el Cordero de Dios. Debería conocer cada dolor, cada golpe, cada burla, cada espina, cada latigazo, cada sufrimiento. Por eso vino Satanás en el huerto, como había ido al desierto, vino a tentarles con el fin de desviarle de su misión como redentor. Eso es lo que siempre hace el demonio en toda oración. Te va a desviar, te quiere desviar de tu misión, lo que Dios te ha dado para hacer. Por eso tienes que orar con atención, con inteligencia, estando despierto a lo que el otro pueda hacer. Nunca ores de forma mecánica, rutinaria tus oraciones, porque eso es estar en el juego del otro. La oración en el huerto de los olivos es la hora del aquelarre satánico. Hordas de demonios estaban esa noche en la tierra para llevar a cabo la seducción de los corazones y disponerlos a querer
Al día siguiente, la muerte del Mesías. Como hoy día, como en la actualidad, hordas de demonios ya están sobre la tierra para seducir al mundo de la necesidad de una nueva iglesia y de esa manera matar la iglesia católica, que es lo que viene ahora. Y esto solamente es posible por el aquelarre satánico de esta hora. Los hombres están dormidos, no están despiertos y el demonio juega su baza con gran triunfo. Ya está aquí el beso de Judas en esta Pascua en el Vaticano. Ya se levanta oficialmente una iglesia, una nueva iglesia basada en la fe ecuménica, la propia del anticristo. ¿Y cuántos católicos siguen sin enterarse de lo que sucede en Roma? Jesús en el huerto tenía su tentador a su lado. Igual que tú, cuando haces oración, tienes al demonio que te tienta a tu lado. En toda oración. Como los apóstoles, y por eso los apóstoles quedaron dormidos, no pudieron con los demonios, no combatieron porque sus almas no estaban disponibles para entrar en la oración. La oración es un combate. La oración no es leer un libro, ni meditar sobre esto o sobre lo otro, o hacer unas devociones, oraciones. Todo eso está muy bien para ponerse en atención a Dios, en presencia de Dios. Vengo de la calle, vengo del trabajo, vengo de mis asuntos y estoy en mi mundo y entonces necesito leer algo para estar en el mundo de Dios y para eso las lecturas y las meditaciones, pero eso no es orar. La oración verdadera empieza cuando ya el alma está en lo que está y allí empieza a buscar la voluntad de Dios, porque para eso es la oración, para que yo comprenda qué hay que hacer en los asuntos de mi vida. Y ahí en esa búsqueda de la voluntad de Dios, ahí aparece el otro, a darte combates, para que no entiendas lo que quiere Dios. La oración es un combate espiritual. Tienes que ir a la oración para combatir al mismo demonio, a tener una experiencia espiritual, no a quedarte ahí en tus ideas maravillosas, en tus meditaciones fantásticas, en tus lecturas. Que Dios, cuando Dios se consuela, qué bella es la lectura, pero cuando Dios no te consuela, estás más seco que una paja y no te enteras de nada. La oración es un combate espiritual contra el mismo demonio. Y el hombre tiene que vencer para entender lo que Dios quiere. Ahí en el huerto Jesús tenía a su lado al mismo demonio, como Pilatos, Herodes, los del Sanedrín, cada uno tenía a su lado sus demonios. El demonio comienza su pelea siempre con la carne. Lo primero que va a hacer el demonio es sentarte de lujuria. Es lo primero. Siempre comienza así porque es el pecado de carne, el pecado original. Y por ahí caen todos.
Después, si el alma vence, pasa el demonio a tentarte en tu vida y te tienta de muchas maneras. Te presenta una vida para ti mismo sin estar ocupado de los demás y te hace ver que los demás te son molestos y te presenta una vida para no sufrir, para que no hagas sufrir a esa persona que tanto amas y te presenta una vida para que seas rico y seas feliz y seas amado por todo el mundo y te presenta una vida para hacer muchas cosas para Dios menos aquella para la cual Dios te quiere que hagas. El demonio es muy astuto y va hacia lo que más te gusta, tu vida, tus planes en la vida, tus proyectos de vida, tu forma de vivir. Y si el alma lo vence y desecha esa tentación, vienen entonces las tentaciones que son más fuertes, que son las espirituales. Y te presenta la sequedad, y te presenta el abandono de Dios, y te presenta que ya Dios no te ama, o que Dios no te va a perdonar más pecados, y te presenta y te turba el alma con múltiples pensamientos de juicio contra ti mismo, para que te condenes, para que veas que has hecho muy mal en tu vida y que ya no hay perdón de Dios y te lleva a la desesperación. Estas son las tres cosas en las cuales siempre el demonio tienta a las almas en la oración. La oración es para un combate espiritual y por tanto para un acicalamiento, para salir de ella purificado. La tentación de Satanás a Jesús en el huerto le llevó a derramar sangre. Jesús sintió la amargura del fondo del cáliz, el sabor de la desesperación, del suicidio. Y Jesucristo venció la desesperación y la venció solo con sus fuerzas humanas. Y la venció porque quiso vencerla. Sus fuerzas humanas eran perfectas porque en Jesús, en su humanidad, no hay ningún pecado y todo está en orden, ADN puro, no ADN hibridado. Jesucristo, con solamente sus fuerzas humanas, el hombre justo, sin la gracia, venció al demonio. Nosotros, nuestras fuerzas humanas son imperfectas y necesitamos la gracia para vencer la tentación. En Jesucristo no. Es el misterio de la humanidad de Jesucristo, porque no es una humanidad pecadora, es una humanidad sin pecado, justa, perfecta, toda en orden. El demonio viene a tentar y con las solas fuerzas humanas se vence sin más, porque la inteligencia está ordenada, las pasiones están ordenadas, los sentidos corporales están ordenados, el cuerpo obedece al espíritu y entonces el demonio no entra por ninguna parte y sin necesidad de la gracia.
¿Y por qué sin necesidad de la gracia? Por la separación entre la divinidad y la humanidad. El Padre no ayudó a Jesús en la oración del huerto. Lo dejó abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo venció la tentación en el alejamiento de la divinidad. Dios no ayudó. Y cuando Dios no ayuda, hasta el peso de una flor es una gran fatiga. Jesucristo venció la tentación, pero conoció la muerte del que lucha y triunfa, pero cae porque tiene el corazón roto, quebrantado, y resuma la sangre. Y por eso sudó sangre, su humanidad hizo tal esfuerzo sobrehumano que necesariamente, de forma natural, tuvo que sudar sangre. Sudó sangre por ser fiel a la voluntad de su Padre. Y así nos dio la vida. En esta muerte total, que es una muerte espiritual, no física, estamos hablando del huerto, no de la cruz. En la cruz estará la muerte física total, en el huerto la muerte espiritual total. El corazón de Jesús se rompió por el esfuerzo que hizo para vencer al tentador. Eso es el sudor de la sangre. Y entonces ahí vino el ángel a consolar su humanidad y presentarle el triunfo, el premio del triunfo por haber vencido al demonio en el huerto. Cristo vio a todos los salvados por su sacrificio de todos los tiempos. Esto es la humanidad de Cristo. Esto es el huerto. Y es solamente a través de la humanidad de Cristo, amando la humanidad de Cristo, imitando la humanidad de Cristo, uniéndonos a la humanidad de Cristo, ¿cómo nos podemos salvar? No nos salvamos porque sepamos el dogma, el catecismo y no sé cuántas cosas más, o porque voy a misa y comulgo. ¿Cuántos van ahora a las misas? Estas misas sacrílegas y no van preparados, no van como un alma víctima, no van para combatir todo lo que hay en esa parroquia. ¿Cuántos demonios habrá ahí? La oración es un combate espiritual. Si vas a ir a las misas de esta falsa iglesia, tienes que ir para combatir. No vayas para comulgar, es que quiero comulgar. Pero si la misa es sacrílega, si el sacerdote está haciendo muchos pecados y la gente está ahí en un ritual, en una liturgia que es sacrílega, y la gente va sin ninguna devoción, de cualquier manera, te metes en un antro demoníaco, pues si te metes, ve a combatir al demonio. Y entonces no te vas a contaminar al meterte en esa parroquia para escuchar tu misa y después comulgar, porque tienes la idea que tienes que comulgar. La oración es un combate espiritual. La misa es un combate espiritual.
La vida es una lucha contra el demonio, contra el mundo, contra la carne, una lucha continua. Según sea tu oración, así es tu vida, así es tu lucha en la vida. Si tu oración es pobre, pues tu vida y tu lucha es pobre. Te mueves siempre en las cosas humanas, luchas por una idea, luchas por una ideología, luchas por un bien humano, pero no luchas por la verdad que está en Dios. Acabamos con la oración de exorcismo para que estén protegidos por todo lo que viene. Se levante Dios y se dispersen sus enemigos y huyan los que lo odian de su faz. Como el humo se disipa, así se disipen. Como la cera se funde al fuego, así perezcan los pecadores de la faz de Dios. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegre con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh gloriosísimo Arcángel San Miguel, príncipe de la milicia celestial, defiéndenos en la batalla contra los principados y potestades, contra los poderes mundanales de las tinieblas de este siglo, contra los espíritus malignos esparcidos por los aires. Ven en auxilio de los hombres que Dios creó incorruptibles a su imagen y semejanza, y a tan alto precio rescatados de la tiranía del demonio. Con las huestes de los ángeles buenos, pelea hoy los combates del Señor, como antaño luchaste contra Lucifer, codicioso de la soberbia, y contra sus ángeles apóstatas. Ellos no pudieron vencer y perdieron su lugar en el cielo. Fue precipitado el gran dragón, la antigua serpiente, el denominado Diablo y Satanás, el seductor del universo. Fue precipitado a la tierra y con él fueron arrojados sus ángeles. He aquí que el antiguo enemigo y homicida se ha erguido con vehemencia, disfrazado de ángel de luz, con la escolta de todos los espíritus malignos, rodea e invade la tierra entera y se instala en todo lugar con el designio de borrar allí el nombre de Dios y de su Cristo, de arrebatar las almas destinadas a la corona de la gloria eterna, de destruirlas y perderlas para siempre. Como el más inmundo torrente, el maligno dragón derramó sobre los hombres de mente depravada y corrompido corazón el veneno de su maldad, el espíritu de la mentira, de la impiedad y de la blasfemia, el letal soplo de la lujuria, todos los vicios e iniquidades. Los más amados enemigos han llenado de amargura a la iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, le han dado beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que para ella es más querido, donde fueron establecidas la sede de Pedro, de San Pedro, y la cátedra de la verdad, como luz para las naciones. Ellos han erigido el trono de la abominación de la impiedad, de suerte que golpeado el pastor pueda dispersarse la grey. Oh invencible Adalid, ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que le atacan y dale la victoria. La Iglesia te venera como su guardián y patrono, se gloria que eres su defensor contra los poderes nocivos, terrenales e infernales. Dios te confió las almas de los redimidos para colocarlos en el estado de la suprema felicidad. Ruega al Dios de la paz que aplaste al demonio bajo nuestros pies, para que ya no pueda retener cautivos a los hombres y dañar a tu iglesia. Ofrece nuestras oraciones al Altísimo, para que cuanto antes desciendan sobre nosotros
las misericordias del Señor y sujeta al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y una vez encadenado, precipítalo en el abismo, para que nunca jamás pueda seducir a las naciones. In nomine Gesù Christi, te, Domini nostri, intercedente Immaculata Virgine Dei Deifici Maria, Beatum Michael Arcangelo, Beatis Apostolos, Petro et Paulo et omnibus sanctis, et sacra ministeri nostri autoritate confisi, ad infestationes diabolice et fraudes repellanda securia agretimur. Expulsa Deus et dissipentur inimici eius, et fugiam quadrone una faci eius, sicut effici fumus efficiam, sic fluicera a faci ignis, sic peram peccatores a faci Dei. Ecce crucem Domini, fugete patris adverse, bicis leo de truba Juda radis radis, fia misericordia tua Domine super nos, quae matrimonium speramus in te. Cessamus reunis in mundi spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursus infernales adversari, omnis religio, omnis congregatio secta diabolica, in nomine virtute Domini nostri Gesù Christi, eradicare e fugiare ad Dei Ecclesia, af animavimus ad imagen Dei conditis, a preciosio divini agnis sangue redentis. Nultatas serpens caredissimile recipo manas genus de Ecclesiam persequi, ad electos escutere et privare sicut triticum. Imperativi Deus altissimus, cum in magna tua superbia te, simile ave ad oppressumis, quiones omnes vulus salvos fieri, et an admissione veritatis venire, imperativi Deus Pater, imperativi Deus Filius, imperativi Deus Spiritus Sanctus, imperativi Christus aeterne Dei Verbo caro factum, qui pro saluti genis nostri tua invidia periti, humiliaves emittis on factor odin uscias mortem, qui ecclesiam sua efficavis sua filmam Petra, et portas infectas versus sea, nunquam nece paveturas edixi, quia nea isi per mansurus omnibus idiebus, usque a consumatione in seculi. Imperativi sacramento crucis, omniumque Christiane fide miseorum virtus, imperativi excelsa Dei Trinitici Virgo Maria, cui supervissimum caput tona primum instante immaculata sua concessiones in sua militate contrivit, imperativi fidres Andron apostolorum Petri et Pauli, stillunque apostolorum, imperativi martyrum sanguis ac pia Sant'Aron Sataron omnium intercessium. Ego quam maledicte donis ilio diabolica, adjuramus te per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum qui sit lecit in mundo tot filium suum, unire daret, ut omnes qui creit in eum non perat sed ab vitam aeternam. Cete recipit humanas creaturas isci aeterne perdistione per non propinare, des in ecclesia nocere et eius libertate lacius indicere. Vade Satana inventore magistero omnis fallacia osis humana salutis. Parlo con Cristo in conil in benestute padibus tuis. Parlo con ecclesia une sante catholice et apostolice, quam Christus is acquistavi sanguinis sui, humiliare su potenti manu Dei, contrimice te fugi invocato nobis sanus libe nomine Jesu, quam infere tremum, qui in virtute celori e potestates et dominazione sujecti sum, quem cherubines seraphim in defensis vocea dicentis, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Domine, extra in oratione mea, et clamor meos a te veniat. Domine viscum et cum spiritu tuo oremus. Deus celi, Deus terrae, Deus angelorum, Deus archangelorum, Deus patriarcharum, Deus prophetarum, Deus apostolorum, Deus martyrum, Deus confessorum, Deus virginum, Deus qui potestate naves donare vitam post mortem requiem post laborem, qui non est Deus pater te, nec esse potes nisi tu creator omnium visibilium et invisibilium, cuius redinor in infinis, humiliter majestatis gloria tua supplicamus, ut af omnium infernalium spiritum potestate, lacio intercessiones in ecclesia nos potente liberare, et in colum excusabile digneris, per Christum Dominum nostrum. Amen. As insidies diaboli libera nos, Domine,
ut ecclesiam tuam securativis face libertate servire, te rogamos, audi nos, ut in unico sancte ecclesiam redimineris, te rogamos, audi nos. Y ahora la bendición final. Benedictus es Domine, Deus Patron nostrorum, de laudabilis et gloriosus in saecula. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. Laudemus et super exaltemus eonem in saecula. Benedictus es Domine in firmamento celi, et laudabilis et gloriosus et super exaltatus in saecula. Benedicat et custodia alter nos omnipotens et misericors Dominus. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et manen semper. Amen. Pueden